Amigos y amigas, estamos ya en nuestro segmento de la entrevista central de esta revista informativa y esta mañana tenemos una participación interesante porque podemos hablar de política, de uno de los casos principales que está en justicia, el caso de Brecht. Podemos hablar de migración, de inmigración, más que nada, de inmigración, entre otros temas. Se trata del político y abogado José Ricardo Taveras, nuestro entrevistado de esta mañana. Aquí le damos una cordial bienvenida. Muy buenos días. Buen día, bienvenido. Es motivo de mucha alegría estar aquí con ustedes. Hace mucho que no lo veíamos por aquí. Así es. ¿Qué ha pasado? ¿Me han votado? No, al revés, al revés. Doctor, ¿por dónde arrancamos? Lo más importante es que al primer llamado estaba aquí disciplinadito. Muy bien. Muchos temas interesantes. ¿Por dónde comenzamos? Dice el doctor para hablar con usted, pero me acojo a su pregunta. ¿Por dónde quiere usted que comencemos? Bueno, dicen que un entrevistado tiene que seguir el curso. Vamos a comenzar primero con... Y donde hay una mujer, ¿qué puede usted decir que va? Yo prefiero ¿Por dónde van las cosas? ¿Vamos a Odebrecht? No, migración, eso está abierto, esa oficina. Bueno, migración, él dio unas declaraciones muy fuertes. Por eso voy para allá. Cuando designaron al actual canciller de la República. Sí. Él dijo que con la designación de ese canciller poníamos en peligro la nacionalidad dominicana. No sé si fue más o menos ese el concepto. Se lo dejo de entrada. Ese es su tema fuerte. ¿Usted todavía mantiene esa posición o se equivocó? Bueno, mira, yo diría que la tengo en remojo, como diría. Observando. Sí, estamos de mi parte. Yo creo que el pueblo dominicano está en un periodo expectante con el tema migratorio, porque nadie puede dudar ni negar que el señor presidente de la República ha dicho todo lo que se debe decir. Ahora, lo que estamos es pendiente de que se haga todo lo que se debe hacer. Eso es interesante. Entonces, desde el principio me pareció un cuadro medio extraño y me sigue pareciendo que cuando tú tienes un discurso que, dicho sea de paso, el presidente hereda de su padre, que era el doctor Abinader, que fue una persona que estuvo muy claro con el tema dominico-haitiano, incluso cercanía con nosotros en identidad de criterio en una serie de puntos fundamentales. Entonces uno ve al presidente genera esta expectativa, dice vamos a poner orden en la frontera, te lees el programa de gobierno del PRM y dice, bueno, aquí hay una agenda que puede ser interesante, aunque lleva implícita en cierta medida un cuestionamiento a la sentencia 168.13, pero tiene una serie de planteamientos muy válidos en el programa de gobierno. Entonces, cuando tú ves los actores de los cuales se rodea... quienes deben ejecutar esas políticas. Entonces, el canciller es una persona que ha ocupado un sitial de liderazgo en el cuestionamiento del Estado de Derecho en materia de nacionalidad y de migración. Es así. Entonces, eso nadie lo puede dudar, ahí están sus documentos, sus escritos, sí. Su actitud mientras fue embajador del Partido de la Liberación Dominicana en Washington. Al grupo al que pertenece. Y los grupos de sociedad civil a los que pertenece, número uno. Número dos, me da la impresión de que estoy viviendo una reelección sin reelección. Porque, ¿cómo así? Explíquese. Claro. A veces uno no se desayunó para entender ciertas cosas. Sí, bueno, tenemos obviamente un hombre transparente, que se le nota que tiene deseos de hacer bien las cosas y tiene toda la voluntad de hacerlas según más o menos expresa su lenguaje y su actitud. Sin embargo, en cuanto a que la sociedad civil fue reelecta en el gobierno, yo diría que con tanta o mayor intensidad con lo que estuvo presente en el gobierno de Danilo Medina, me da la impresión de que esos intereses siguen cogobernando y obviamente son intereses
que no tienen una identidad de criterio con el interés nacional en lo que concierne al tema de nacionalidad. Vamos a platanar eso, espérese. O con las ideas del presidente. Exactamente. Entonces, yo he venido sosteniendo que la política del gobierno tiene una crisis de identidad en lo que concierne al tema migratorio. Porque vamos a la guerra y entonces los generales de que te está sirviendo, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Migración, con el señor Wilfredo Lozano, resulta que han servido en el ejército contrario. Sí. Pero ni siquiera. Buena esa metáfora. Pero ni siquiera como. Por eso yo le dije, vamos a platanarlo. No, porque ni siquiera como oficiales, ¿verdad? Acreditados. Como estrategas. Como mercenarios. Ay. Encubiertos. Ay. Entonces, tú no te puedes. Sí, porque en la sociedad civil hay un modus vivendi. Hay personas que tienen un criterio con este tema que responde a convicciones personales. Pero hay otros que viven de eso. Sí. Y que facturan. Y reciben paga de entidades extraestado que están en esa actitud. De la comunidad internacional, que tiene una agenda muy clara en la española. Pero a mí yo quiero que usted me deje claro, porque es un término quizás nuevo desde el punto de vista de lo que estamos viendo las noticias. O sea, la sociedad civil que estuvo acompañando al presidente Medina, ¿usted siente que se reeligió en este gobierno del presidente Luis Abinader? Totalmente. ¿No podría ser que hay un extra partido que tiene más candidatos, tiene más funcionarios en posiciones estratégicas, a que sea una sociedad civil que se reelige? Mira, no es así. Mira, yo te lo puedo desnudar aquí mismo. Yo no tengo ¿Cuáles se reeligieron de la sociedad civil? No, pero es que, mira, por ejemplo, compra gubernamental era de participación ciudadana y sigue en manos de participación ciudadana. Ah, esta niña era de participación ciudadana. Yocasta. Y el jefe de ella, Montalvo, también. Entonces tú te pones a mirar, o sea, el Ministerio de la Presidencia estaba en manos de la sociedad civil porque Montalvo, aunque era un cuadro del PLD, ya se manejó con ese. Era una persona ya que tenía primero su modus vivendi y su, yo diría que sus sentimientos están cifrados en la sociedad civil más que en el Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, él correspondía más a esa extracción y su actitud, su participación en el gobierno fue precisamente rodeada de cuadros de eso, porque él se reunía. Que incluso se lo criticaban los propios PLDistas. Él se reunía los domingos a trazar estrategias por semana, y no era con el comité político del PLD, era con personalidades muy connotadas, gente brillante. Por eso yo digo que de la sociedad civil. Entonces, en ese sentido, el gobierno del PRM reeligió la sociedad civil. Y la reelección de la sociedad civil... Bueno, la religión no, la incorporó de manera más abierta. No sería un grupo, señores, no una sociedad civil. Déjame explicarte. La sociedad civil en este país, en general, porque hay sociedad civil y hay sociedad civil. Porque una cosa es que usted se autodenomine como sociedad civil y que usted sea la careta de intereses encubiertos. Exacto. Y otra cosa es que usted represente intereses sanos. Como usted no es político, usted es de la sociedad civil. Pero está muy buena esa idea, pero sociedad civil organizada con propósitos muy específicos y financiada por intereses extranjeros es otra cosa. Es otra cosa, no cabe el término de sociedad civil. Aquí hay yo diría que una asociación de intereses extranjeros y nacionales. Correcto. ¿Qué pasa con el tema migratorio? No me pregunta, pero bueno, entonces cuando yo veo al presidente con un discurso correcto, pero pobremente asistido, porque yo no veo convicciones en su equipo respecto a la línea que él está trazando. Y mira que pero eso no se da en migración. Nosotros estamos contentos con el tema de la valla fronteriza. Yo voy a esperar a ver que el gobierno defina qué entiende por esa valla fronteriza. Doctor, ¿usted cree en lo de la valla fronteriza? Yo siempre he creído un muro que involucre tecnología, pero no para cerrar la frontera, es para ordenarla. Porque yo pienso que el principal muro que ha fallado es el propio muro militar que está ahí.
El muro personal ha Pero fallado. aquí no se Pero La que intención ha pero fallado. ¿cuál es la denuncia que acaba de hacer el senador de Dajabón del gobierno? Porque es senador del PRM. Hasta menciona a un oficial ahí específico. Esa gente tiene unos negocios ahí abiertamente. Ahí hay la gente Fuerza Armada. que ha dicho claro. Dice el senador de Dajabón, no yo. Está en la prensa. Mire, el tema es que tenemos que partir. Los militares, aquí la corrupción ha permeado la sociedad, ya eso hizo metástasis. Si la sociedad dominicana quiere ignorar esa realidad, Allá ella. es una pena. Pero la realidad es que la corrupción hizo metástasis. Yo administré en el Estado. Y yo un día me monté en una camioneta de migración y sentía un olor terrible a gasoil. A gasoil. Sí, entonces, y digo, pues esta guagua huele así. No debe, porque aunque fuera de gasoil no debe. Exacto. Bueno, en la práctica, yo no soy ningún tonto, yo me di cuenta automáticamente que el gasoil lo sacan, lo meten ahí y tú sientes ese olor porque Se queda porque impregnado. tú le llenas el tanque, lo sacan, lo venden, lo usan, no sé. Eso lo que queda sea. ahí, sí, sí. Entonces y yo por suerte eso fue medio comenzando, me di cuenta y había una facturación y yo logré reducir esa facturación de combustible en un 70%. Entonces yo te estoy Era diciendo un mi robo experiencia. abierto. Entonces yo te estoy diciendo, y eso se puede decir que es una macro corrupción. Es una corrupción de robarse unos galoncitos de Pero con la gasoil. policía, Pero por así se comienza. con la policía y los tickets de Pero- reparto por la mañana de la combustible, había un negociado. Porque el problema es que la corrupción comienza siendo un tema de élite y en la medida en que Claro. tú pierdes la autoridad moral con tu subordinado, El de abajo está eso va mirando. bajando. Entonces ya en la República Dominicana el tema hizo metástasis. Y las Fuerzas Armadas son institucionalmente, y la policía, yo diría, uno de los grupos más afectados. Es grave el tema de la corrupción en los estamentos militares y policiales. Ahora, con eso yo no quiero acabar ni con la policía ni con las Fuerzas Armadas, porque son, yo diría que el grupo más fácil de disciplinar. Pero ellos no han recibido la señal del sector político. Exacto. Entonces, cuando tú miras la frontera y ves las Fuerzas Armadas, tú tienes que saber que hay una búsqueda. Hay una búsqueda porque las cosas no se están haciendo correctamente. Entonces, ese status quo se quiere sostener. Siempre se hacían paseitos fronterizos diciendo aquí tenemos todo bajo control. Como si la frontera no fuera un ser vivo. Pero ese es la antimovimiento. Óyeme, pero... Sí, claro. Pero como si no se estuvieran produciendo asentamientos haitianos permanentemente. Yo mandé Y a las si Fuerzas no- Armadas como lo si saben no- a través como si de no- la cartografía militar. Como si no hubiesen, Óyeme, no yo hubiesen ordené, yo lo tengo en mi poder. Cuando yo llegué a trabajar en migración, yo ordené un estudio sobre los asentamientos haitianos y se hizo un estudio de 15 kilómetros desde la frontera hacia el este para establecer toda la frontera, de sur a norte, de norte a sur, y pudimos establecer casa por casa, quién vivía, cuántos vivían, menores de edad. Yo tengo el estudio, en estos días lo estaba viendo, y lo teníamos ubicado con una intención de un levantamiento en el cual recibí la cooperación del CESFRON. Entonces fue un trabajo muy interesante Pero se quedó pero en ese trabajo. estudio yo lo ordené, que yo, modestia aparte, era el jefe de la política migratoria. Y ese estudio en algún momento estuvo retenido, no me lo entregaban, porque había una instrucción superior de que yo no recibiera el tema. A nivel Entonces, militar. Porque A en nivel alguna militar. medida delataba la ineficiencia. Después de todo, me llegó, bueno, pero lo importante es que se hizo, o sea, ya las Fuerzas Armadas no ignoran que hay asentamientos de este lado, todo Pero eso se tampoco produce. ignoran Pero los estos días- caminos, ni tampoco ignoran los Nada. caminos, ni los túneles, ni la forma cómo, cuándo y el negocio, Y cómo llegan de y no pasa carbón, de ahí. las quemas de no carbón. no pasa de ahí, Hay porque que todos ver, lo sabemos. Tú tienes que saber, por ejemplo, cuándo hay interés en una política específica en el Estado. Depende del dinero que se involucre en ella. Por ejemplo, ahora mismo, la Dirección General de Migración
que no es la institución más importante. La gente habla de migración como si migración fuera a controlar. Migración tiene el control de los puntos de control fronterizo. Como yo decía, bueno, nosotros somos responsables del que pasa por ahí, tiene que pasar con una visa y un pasaporte. Incluso en una ocasión con mi querido amigo don Carlos Morales Troncoso, que en paz descanse, nos combinamos y teníamos una sinergia y un apoyo mutuo y empezamos a controlar el tema de los visados, porque él me daba la numeración de las tripas que se autorizaban en Cancillería y todos los excedentes nosotros anulábamos la visa cuando llegaban a los puntos de control fronterizo, para controlar el tema de la corrupción con los visados, porque es un tema grave por los cuatro costados. Entonces, el tema de la frontera debe ser ordenado. La gente dice, la frontera para dividir, eso no es así, es para ordenar, porque a los mismos haitianos les conviene. Es más, ellos lo vieron primero que nosotros, porque lo comenzaron a hacer en Elías Piña. Ellos fueron los primeros que hicieron un muro. Hicieron como 15 kilómetros de muro. Es correcto. Pero lo hicieron ¿para qué? Para garantizar el cobro de sus aranceles. ¿Por qué siempre se dice aquí, y yo nunca estuve de acuerdo, que en Haití embargan los productos dominicanos? Sí, ellos han hecho embargos en momentos específicos, pero en general no es así. Lo que los haitianos tienen es una política, yo diría que de defensa de sus recursos. A los que tienen derecho. ¿Por qué? Porque ellos dicen, tráeme tu producto, tráemelo por aire o por mar. No me lo traiga por tierra. Porque el problema es que hay un modus vivendi, hay militares, hay comerciantes. Tú te vas a Dajabón y te vas a tú vas a ver los comerciantes, porque los comerciantes entran un promedio de unas 400 y pico, 500 personas diariamente a hacer operaciones de pequeño comercio comprando cosas aquí para llevar para allá y de allá para acá. Y muchas de esas cosas, estamos hablando de más de 84 pasos ilegales. 84 entonces, pasos ilegales. Cuando hay 6 autorizados por ambas, yo diría que son 4 oficialmente, pero hay 2 que han sido tolerados y ambos estados han acreditado personal de aduana y migración, como el caso de Cañada Miguel, por ejemplo. Sigue siendo un premio que te manden para la frontera a nivel militar y a nivel de cualquier rango dentro de la embajada. Pero ya lo dijo, que hay búsqueda. No, pero sí sigue siendo un premio, porque lo digo porque desde la época de Balaguer, que mi memoria quizás es más reciente, he oído que es un premio enviar a personas hacia la frontera dominico-haitiana. Todo parece indicar que sí, porque obviamente hay un negocio en la frontera, pero el negocio más importante no es ese. El negocio más importante que hay con el tema de la frontera es el de gente. El laissez-faire, laissez-passer con la migración. Y es de los más altos intereses económicos de la República Dominicana. Porque la política de no controlar la migración ha sido un gesto de genuflexión de la clase política, de los jefes del Estado que han pasado por ahí, que le han consentido eso a los grandes grupos económicos, a los más grandes. Porque el tema es, y yo diría que a todos, porque cuando tú pones el tema, empiezan a los agropecuarios, no podemos vivir sin los haitianos. La construcción. No podemos vivir sin los haitianos. Pero por supuesto que no podemos vivir con los haitianos en las reglas de juego que hay ahora mismo. Porque si ese proceso se ordena y tú tienes un migrante que viene, si tiene que venir, que venga. Y es más, yo siempre decía, si vamos a traer trabajadores, tenemos que tener una opción preferencial por los haitianos, porque son los vecinos. Si yo mato el hambre de mi vecino, estoy ganando. Ahora, el tema es, vamos a traerlo de manera ordenada, con una visa de trabajo, ellos llegan, se van. La ley dominicana, el sistema está organizado para una migración de circulación, de que vayan y vuelvan y demás. Bueno, pero las embarazadas vienen y no se van. Es muy bueno tú tener cientos de miles, millones de trabajadores extranjeros diseminados informalmente en un territorio sin ningún tipo de cumplimiento. Bueno, ¿qué se paga en la República Dominicana como formalización de ese tipo de trabajo?
se paga simplemente porque los tribunales así lo han establecido, las prestaciones laborales. Pero hay una serie de costos asociados a la formalización del trabajo que no se pagan, que es un costo que va en beneficio de los empleadores. Sí. Pero además esa presencia es la que te permite a ti un 54% del mercado laboral informal en el país. Eso es vergonzoso. Porque si tú tienes un 54% de informalidad laboral, tú nunca vas a poder tener un sistema de seguridad social fuerte. Así es. Entonces, esos costos, ¿quién se lo economiza? No hay cotización. Pero además de eso, ¿cómo funciona el mercado laboral? Yo siempre lo tengo que repetir 800,000 veces. El mercado laboral es algo que funciona en conforme a la oferta y demanda. Eso la economía lo plantea y no se discute en ningún lugar del mundo. Entonces, cuando tú tienes un mercado con una presencia masiva, indocumentada, de manera que tú no tienes... y tú tienes una Dirección General de Impuestos Internos que te valida el pago de nómina a personas que no tienen documento. Porque eso está ahí en una normativa de la Eso es DGI. interesante, eso es lo que está diciendo. Es decir, la Dirección General de Impuestos Internos valida las pero nóminas claro, de ilegales. Y yo rogué y presioné en el gobierno todo el tiempo para que esa normativa fuera anulada. Y no al día de hoy está vigente. Es interesante. Y esa parte. tengo cartas escritas al director general de Impuestos Internos. Sí, hay que hacer algo con eso, pero nunca se decidía. Nunca se decidió. Entonces tú puedes presentarle al gobierno una nómina. ¿Tú sabes a lo que se presta eso? A una nómina donde tú no tienes cédula, tú no tienes pasaporte, tú no tienes nada. Jean-Pierre, Kawasaki, Mejía, porque... Ahí se pone una serie de nombres. Harley Davidson. Entonces, y que Impuesto Interno te lo reconozca como gasto. Entonces, con un mercado laboral así, entonces tú tienes un salario deprimido. Por eso es que los dominicanos estamos ganando salarios a nivel de 1990, no dicho por mí. Sí. Centros de pensamiento vinculados al Banco Mundial y también del propio país dicen que el salario que ganamos los dominicanos al año 2020 es el que debimos ganar con la canasta familiar del año 1990. Entonces, ¿eso va en beneficio de quién? Porque si yo fuera haitiano y yo tengo familia y yo voy a ganar $5 construyendo de aquel lado y paso a este y gano 40, yo voy a cruzar 70,000 veces. Y si estoy pasando hambre más. Entonces, ¿quién es el ausente en esto? El Estado. ¿Y por qué lo ha hecho? Porque el Estado dominicano, o sea, la democracia dominicana no es tal, esto es pantomima, esto es una plutocracia con una clase política arrodillada a los intereses extranjeros y nacionales. Caramba, mira, se nos está yendo el tiempo y nos hemos quedado en el tema migración, interesantísimo por todo lo que ha dicho el doctor. Es apasionante y sí. yo no quisiera que cambiáramos de tema sin saber entonces su posición de que el presidente Luis Abinader lo está haciendo correcto y se ha manifestado correctamente. ¿A quiénes le falta accionar para que funcione como el presidente quiere y sueña que sea? Mire, es lo que le digo. Cuando hablamos al principio, yo dije, ¿qué usted opina? Yo le dije, mire, yo estoy expectante. Porque si el jefe está dando las señales correctas, lo decente, aunque bueno, yo está dando las señales, no. Está con un discurso aceptable. Bueno, sí, pero ¿quiénes deben ejecutar pero ahora? las señales, usted dijo, no corresponden al discurso. No, por eso que te digo, por eso hablé al principio, doctor, que estamos hablando de una crisis de identidad de la política del presidente, porque él dice ha dicho todo lo que se debe decir, pero hasta el momento no se ha hecho nada lo que se debe hacer. Ahora, como es un gobierno que está medio comenzando en medio de una situación demasiado complicada, exacto. Por ejemplo, de mí no va a salir no voy a caer en la falta de elegancia y de respeto que me merece el presidente Abinader en hacer un juicio a priori. Claro. Porque todavía a esa voluntad que él está expresando de una manera tan firme, porque
hay que reconocerle que ha sido el primero que ha hablado de muro, aunque sea de una valla, pero está hablando de algo. Entonces uno no puede tampoco una persona así decirle, mire, usted esto, no, hay que darle oportunidad. Ahora, y he visto que algunos de esos servidores de la causa contraria que están en el servicio del gobierno replican el discurso. Ahora, hay que ver presupuesto, hay que ver cómo se termina de aterrizar. Yo quiero ver la tarrancha ya arrancando de la obra, ¿tú me entiendes? Entonces, y cuando digo esto, no digo la obra solo del muro, me refiero a todo lo que tiene que ver la política del Estado en este sentido, que es vital, porque a este país no le hace falta ni un buen director de migración, ni un buen ministro de Fuerza Armada, ni un buen ministro de Relaciones Exteriores, que son 3 posiciones claves para la defensa de la identidad nacional. ¿Qué le falta? Un presidente que se sienta director de migración, ministro de Fuerza Armada y canciller para dirigir él lo que nosotros en la Fuerza Nacional Progresista le hemos llamado como una doctrina nacional respecto a Haití, en lo cual hay que involucrar a la oposición y a todos los sectores, porque nosotros no podemos seguir promoviendo en el fondo la verdad sobre el tema del caos migratorio. Los intereses quieren sostenerla y los gobiernos se han arrodillado a eso. ¿Y qué vamos a hacer con Estados Unidos y la comunidad extranjera entonces? Mira, porque hay mucha gente que parece que está a merced de ellos, no a favor de nosotros. Mira, igual que en todo, tú vas calando a tu oponente y mientras él no resista, no presente resistencia, ¿qué tú haces? Avanzas. Cuando tú te le paras en 2 patas, te le paraste y punto. Aquí había una presencia, porque te voy a citar un hecho histórico, a Balaguer lo viven manchando de sangre. Por mucha gente desinformada, porque acontecieron muchísimas cosas en ese gobierno que vino después de una guerra, por ejemplo. Y todo el mundo sabe que había una política de la CIA y ya están comenzando a salir los papeles porque se están comenzando a desclasificar. Y probablemente los mismos americanos algún día le llenen la página en blanco a Balaguer con el tema de Orlando Martínez. Pero aquí se sabía que había estratos de Fuerza Armada vinculados al poder americano actuando en una operación limpieza que respondía a una estrategia del imperio en ese momento, tonta, pero lo fue. ¿Se conocen los nombres y quiénes estaban aquí dirigiendo eso? ¿Cómo se paró eso? Un día después, cuando ya Balaguer viene, después de la muerte de Orlando Martínez, ya Balaguer se cansó. Yo no voy a seguir resistiendo esto. Porque cuando él se refería a cosas incontrolables, estaba hablando de que él no puede controlar un imperio. Entonces, cuando tú vienes a ver, después de los últimos años de los 12, la sangre paró. Porque él se le plantó en 2 patas y paró y emplazó al embajador americano, no tolero más, hizo el movimiento de Ney en la policía. A partir de ahí, él rompió esa estructura. Entonces, vamos a estar claros, cuando un presidente se planta en 2 patas, los imperios negocian, pero lo hice yo, que era un directorcito de migración. Agradecer Se nos quedaron varios temas. Que le dije a los amigos, digo, somos amigos, nos vamos a ayudar. Pero si me molestan con mis responsabilidades, no hay cooperación. Y no me molestaron. No, correctísimo. Se quedaron mucho tiempo. Tenemos que invitarlo muy pronto para tocar los otros temas. Claro que sí. Gracias por estar siempre es un placer. Gracias por estar con nosotros. A ustedes, como siempre, gracias por el privilegio de su atención. Nos vemos mañana.